Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las lesiones musculares y las tendinopatías en el deporte. Tenemos que hablar inicialmente o para iniciar en las lesiones musculares. Bueno, y es que podemos ver que las lesiones musculares, sobre todo las que se localizan en el muslo, ocurren con frecuencia como resultado normalmente de contusiones, de acciones con repetidos sprints, con aceleraciones y desaceleraciones máximas. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, se debe a que el deporte combina los sprints máximos con el contacto frecuente de un jugador contra otro jugador y esto no nos debe hacer extrañar que el 30% de todas las lesiones se localizan precisamente en el muslo. De hecho, cuando hablamos competiciones de élite, por ejemplo, en Europa, nos damos cuenta o vemos que las lesiones de los músculos isquiotibiales son la lesión más común en el deporte masculino y representan entre un 13 y un 17% de todas las lesiones. Otros estudios han demostrado también que las lesiones por contusión muscular en el muslo representan hasta un 16% del total de las lesiones en equipos de élite o en deportes de equipos de élite. Y un claro ejemplo entonces sería que si nosotros tenemos 25 jugadores en un equipo de élite, podemos esperar alrededor de 18 lesiones musculares por temporada. Y de estos 18, 7 de los que se afectan van a ser por patologías de los isquiotibiales y 3 van a ser por patología del cuádriceps, usualmente el recto femoral, hablando en el fútbol como tal. Hemos visto, o lo que se ha visto continuamente, es que en jugadores jóvenes la lesión muscular más común es la rotura del recto femoral, mientras que en los jugadores profesionales de mayor edad, por supuesto, por encima de los juveniles, la que más los va a afectar es la lesión de los isquiotibiales. Y debido a la magnitud o la gran magnitud que tiene este gran problema y a la necesidad de una mejor comprensión de estas lesiones, musculares y su prevención, es que se genera una gran interrogante y un gran campo de investigación en los que nos gusta el deporte y por supuesto los que trabajamos también con deportistas. Y es que necesitamos comprender, tenemos que ver las implicaciones que tienen estas lesiones y por supuesto cómo vamos a lograr prevenirlas, cómo vamos a tratarlas y esto va a marcar el éxito global en la gestión de la toma de decisiones para la patología en los deportes en los deportes, perdón, los deportes de equipos, en la gestión de lesiones deportivas en los deportes de equipo o incluso en los individuales que pueden darse afectados también por esto. Para iniciar, vamos a hablar acerca de lo que son las diferentes clasificaciones. Entonces, podemos nosotros clasificar las lesiones musculares dependiendo o conociendo exactamente el tipo de lesión y esto nos va a permitir un mejor tratamiento individualizado que va a ser más efectivo y, por supuesto, un mejor retorno a la actividad deportiva, al cual pretendemos y queremos que sea más rápido y de mejor forma, que sea seguro para el deportista. Así que podemos clasificar las lesiones musculares de acuerdo a su mecanismo de acción, los podemos clasificar de acuerdo a la zona anatómica afectada y de acuerdo a la estructura del músculo que está afectado también. Vamos a ver. Entonces, repito, según su mecanismo de lesión, la zona anatómica afectada también o a la estructura de cada músculo y podemos ver según su mecanismo de lesión. Según el mecanismo, podemos tener mecanismo directo, que es el que es conocido como contusiones, y lo dividimos de grado 1 a grado 3, siendo el grado 1 el arco de movilidad conservado, el grado 2 el arco de movilidad que está por encima de o afectado menor a un 50% y el arco de movilidad o el arco de movimiento que tiene la articulación mayor a un 50% es el grado 3. Tenemos también el mecanismo indirecto, que básicamente se da por estiramiento, donde lo clasificamos de grado 0 a grado 3, siendo el grado 0 cuando tenemos un antecedente de una lesión que no es concreto, cuando tenemos una exploración física donde lo que encontramos es básicamente un dolor localizado, pero no tenemos imágenes patológicas o no tenemos hallazgos patológicos en imágenes. La grado 1 es cuando tenemos edema en la imagen, la grado 2 cuando tenemos una lesión concreta, un antecedente claro de una lesión concreta.
y tenemos hallazgos específicos, esperables, con limitación del movimiento también. Y en la imagen además vamos a tener la pérdida de la continuidad muscular. Esta la definimos como grado 2. Y la grado 3 es cuando tenemos una lesión o un mecanismo de lesión concreto, pero además brutal, fuerte, bien definido, una exploración física limitada por dolor y una imagen que nos va a mostrar una rotura muscular o una avulsión, dependiendo del grupo etario en el que estén nuestros pacientes. Y tenemos también el dolor muscular posterior al esfuerzo, donde vamos a ver básicamente esos pinchazos que describe nuestros jugadores o la rhabdomiolisis en los casos ya severos que podemos encontrar. Tenemos también otro tipo de clasificaciones, ¿verdad? Que ya mencioné, por ejemplo, aquí el mecanismo directo, el mecanismo indirecto y por zona anatómica, en este caso, donde vamos a encontrar en la zona anatómica las lesiones tendoperiósticas, las lesiones musculotendinosas o del músculo aponeuróticas y las lesiones miofaciales, siendo mucho más graves las lesiones tendoperiósticas que tienen peor pronóstico, mientras que anatómicamente la zona más débil es la unión mioponeurótica o la unión músculo-tendinosa, donde vamos a encontrar precisamente esa zona más débil de la cadena hueso, tendón y músculo. Ahí se va a producir la mayoría de las lesiones, pero no van a ser las más graves, sino que las más graves van a ser las periósticas, así que lo tenemos que tener muy claro. Y tenemos lesiones comunes, solo pongo algunos ejemplos, por ejemplo, la lesión del tríceps sural o conocida como el tenis leg en el recto interno debido a un cambio de ritmo, a un cambio de carrera, a ese cambio de aceleración, desaceleración. La del recto femoral, normalmente localizada con el mecanismo de patear o de carrera también. La de los isquiosurales o isquiotibiales, término más adecuado, isquiosurales, para hacer alusión a los tres músculos y no solo al semitendinoso y semimembranoso, sino también al bíceps femoral, que sabemos que se inserta en la cabeza del peroné. En los isquiosurales, donde vamos a encontrar por mecanismo de carrera, cambios de ritmo, una contracción excéntrica dinámica que se da en estos pacientes, o el mecanismo también de hiperestiramiento o un estiramiento sostenido, sobre todo en los de la cara medial semitendinoso, semimembranoso. En los aductores también, aducción forzada, cambios de ritmo, cambios de dirección que pueden generar este tipo de lesiones. Así que las lesiones de los isquiotibiales se van a dar normalmente en sprints rápidos, máximos. Se cree que las lesiones del bíceps femoral son mayores en la última fase de balanceo de la extremidad, justo antes de que se dé el golpe del talón. Pero además se ha sugerido que el golpe de talón que se da en la fase de apoyo también es una posición en sí misma de alto riesgo. Así que este mecanismo de lesión se le conoce o se le ha puesto, se le ha llamado como el high speed running, es decir, de aquel de alta velocidad, la carrera de alta velocidad, ese sprint que generamos. Y se ha descrito también un segundo tipo de lesión, que es la que conocemos como lesión por estiramiento, que la mencioné anteriormente. Ocurre durante los movimientos que van a generar un alargamiento extenso de los isquiotibiales, básicamente semimembranoso y semitendinoso. Podemos hablar ejemplos como las patadas altas, como acciones deslizantes, donde el músculo afectado es usualmente, más comúnmente, el semimembranoso. Tenemos que distinguir esto, ese mecanismo inicial, ya que la lesión por estiramiento puede tener una recuperación más prolongada, sobre todo por la relación que tiene en proximidad con el nervio ciático, con el semimembranoso. Tenemos también otras lesiones musculares, por ejemplo en el recto femoral, que son menos estudiadas, pero también comunes, donde la mayoría de ellas resultan básicamente en futbolistas de patear la pelota o mencionamos también como mecanismos de carrera que puede darse, pero se puede generar también comúnmente por aceleraciones y desaceleraciones bruscas. En ambas situaciones, los atletas, los muchachos, los deportistas van a describirnos una aparición repentina del dolor que es localizada, que es significativa. El cuádriceps también va a ser un sitio común, recordemos, de contusiones, de lesiones por golpe directo, así que son bastante comunes esta lesión. Si bien es cierto, la mayoría de las lesiones en el muslo se manejan de forma conservadora, uno de los objetivos de la historia del examen es que podamos nosotros hacer una distinción clara de cuáles deportistas tienen lesiones severas, cuáles van a tener una afectación en su performance, en su rendimiento, y aquellos
que también se pueden beneficiar de un tratamiento quirúrgico, que los hay también. Así que el proceso diagnóstico es clave y debe empezar por una buena anamnesis, un buen historia clínica, un buen examen físico. Ya mencionamos las lesiones em, o la clasificación de lesiones, ya la mencioné anteriormente. Repito los lugares más frecuentemente alterados. Perdón aquí que no he ido siguiendo la presentación. Yo me emociono a veces hablando y se me va la presentación, así que aquí lo pongo, pero es lo mismo que mencioné anteriormente, así que sigámoslo por acá y podemos ver otro tipo de lesiones que podemos encontrar. Entonces, ¿qué le pregunto yo al atleta primero? Entonces, ¿qué le pregunto? En cuanto a la historia general del atleta, entonces, ¿qué tenemos que ver? Si ha sufrido lesiones similares antes, algunas lesiones musculares tienen alta tasa de resurgencia, lo de los isquiosurales ni se diga. Tenemos que ver, ¿es susceptible o no a las lesiones el paciente? Genéticamente hay pacientes que tienen más, hay otros que tienen algunos factores de riesgo, laxitud ligamentaria, no sé, algún otro. También, ¿está usando algún medicamento el paciente? En cuanto al mecanismo de lesión, le voy a preguntar, ¿cuál fue ese mecanismo de lesión? ¿Fue un trauma directo? ¿Fue un sprint máximo? ¿Fue golpeando una pelota o pateando? ¿Ocurrió en un entrenamiento o compitiendo? ¿Cuándo empezó? La fecha y la relación que tiene con la sesión deportiva, comienzo, a la mitad, al final de la sesión. ¿Cómo comenzó? ¿Fue de repente? ¿Fue gradualmente? ¿Fue progresivamente? Cualquier sonido también que podamos escuchar o que podamos manifestar o que podamos localizar debe ser tenido en cuenta. Y en cuanto al proceso inicial de la lesión también, el paciente o el jugador se vio obligado a detenerse, pudo seguir jugando. ¿Cómo fue tratado después de la lesión inmediata? ¿Cómo ha progresado el dolor con el tiempo? Bueno, todo esto tenemos que preguntarlo de forma inicial. Además, conocemos factores de riesgo y es que se han propuesto varios factores de riesgo para la lesión muscular. El factor de riesgo más importante, y esto tienen que tenerlo grabado en su cabeza, es la existencia de lesiones previas. Particularmente en el fútbol, los jugadores que tienen una lesión previa en los isquiotibiales tienen un riesgo de hasta 7 veces mayor de sufrir lesiones que los jugadores que no tienen historia de lesiones. Así que podemos hablar que en promedio las lesiones repetidas también resultan en una disponibilidad menor que alcanza hasta el 30% más y en un riesgo mayor de estas lesiones. Pero no podemos olvidar otros factores como la edad. La edad es un factor de riesgo importante para la lesión. Los jugadores que tienen menos de 22 años, que es lo que se ha visto en estudios, tuvieron una incidencia significativamente menor que los que andan entre los 22 y los 30 años, y los mayores de 30 más todavía también. En los deportistas que están en crecimiento, los muchachos en crecimiento con placas de crecimiento abiertas, con tendones que están en crecimiento también, deberíamos considerar detalles como la edad cronológica versus la biológica y tener en cuenta esa edad biológica que tiene el paciente. Debe ser la más adecuada para programar y para adecuar las cargas de entrenamiento para evitar las lesiones a futuro, sobre todo las lesiones por sobrecarga, como las apofisitis, que las conocemos bien en estos muchachos en crecimiento, pero también las roturas musculares, que no podemos dejar de tenerlas en cuenta. Tenemos francamente bien identificados diferentes factores, por ejemplo, la falta de fuerza o debilidad relativa que puede tener alguien, el desequilibrio entre los isquiotibiales y el cuádriceps, medidos en isocinesia, la flexibilidad deficiente que pueden tener, la fatiga rápida que pueden también alcanzar algunos deportistas, los periodos de entrenamiento intensos elevan el riesgo de lesión, los aspectos mecánicos, los antropométricos, peso, la talla puede ser también, e incluso el nivel, competir contra oponentes de mayor nivel es un factor de riesgo también para las lesiones. Así que nosotros tenemos que estudiar detalladamente esos factores de lesión. Tenemos que ir de la mano con la tecnología. Si tenemos esta tecnología, tenemos que cambiar nuestro paradigma, no solo clínico, sino usar también instrumentos tecnológicos para valorarlo. Así que el conocimiento nuestro actual se orienta hacia la personalización e individualización del deportista que se lesiona. No vamos a meterlos todos en el mismo molde, porque hay diferentes factores, especialmente los genéticos, que van a manifestarse y van a hacer que la evolución sea diferente en cada uno de ellos. Así que tenemos que tenerlo en cuenta para evitar una recuperación más prolongada y que sea una menos prolongada, más eficiente.
Existen diferentes jugadores que pueden tener alteraciones genéticas, como mencioné, polimorfismos, hay genes bien identificados también, que son alelos dominantes que parecen que hacen o que aumentan la vulnerabilidad a las lesiones graves en algunos pacientes o en algunos atletas. Y es posible que en el futuro estas pruebas genéticas las podamos utilizar incluso para ver quiénes están en riesgo de lesión y para enfocar programas de prevención específicos también. Cuando hacemos un examen clínico, tenemos que valorar las diferentes cosas. Lo primero es la inspección. Vamos a buscar equimosis, deformidades en el perfil del vientre muscular. Vamos a palpar para identificar la región específica o el músculo lesionado, así como la presencia o ausencia de un defecto que podamos palpar, que podamos sentir, que podamos bien localizar. Vamos a evaluar la fuerza mediante la resistencia manual que vamos a aplicar distalmente al sitio de la lesión. Tenemos que tener en cuenta que es importante provocar el dolor con estas maniobras. Es sumamente relevante, así como valorar la funcionalidad. Es decir, la provocación de dolor, la maniobra de provocación y la funcionalidad son fundamentales para verlo. Tenemos que ver el rango de movilidad y, por supuesto, el dolor y la incomodidad o molestia durante las pruebas con, o van a constituir para nosotros consideraciones claves cuando evaluamos a uno de nuestros pacientes. Vamos a poner un ejemplo. Si un atleta tiene una contusión en el cuádriceps, por ejemplo, un mecanismo directo, y tiene más de 90 grados de flexión en la articulación de rodilla, podemos decir con una buena certeza, como vimos anteriormente en la clasificación, que tiene una lesión menor y que el tiempo de rehabilitación va a ser más corto. Pero si tenemos un paciente que tiene una flexión menor a 45 grados, podemos tener con una buena certeza que tiene una lesión grave, con un periodo de curación o recuperación prolongado. Recordemos también que tenemos pruebas complementarias. Si bien el diagnóstico es claro, en términos clínicos, generalmente el diagnóstico va a ser clínico, pero tenemos diferentes herramientas y pruebas de imagen que podemos utilizar. Así que los exámenes, por ejemplo, la ecografía, el ultrasonido, las imágenes por resonancia magnética, nos pueden ayudar a confirmar ese diagnóstico. Las radiografías simples usualmente para estas lesiones no tienen mayor utilidad, no nos sirven mucho, a menos que sospechemos una avulsión ósea o una fractura apofisiaria en un muchacho o en un atleta, un adolescente, alguien que esté esqueléticamente inmaduro. Lo que nosotros tenemos que utilizar de forma rutinaria es la ecografía musculoesquelética. ¿Por qué? Porque es más económica que la resonancia magnética, pero es operador dependiente también. Depende del ojo, de la experiencia, de la valoración adecuada, dinámica y estática que podamos hacer en este paciente. La resonancia, si bien es cierto, es un estudio más costoso, pues visualiza muy bien los planos más profundos con mayor precisión y es más sensible a detectar ciertas lesiones que podamos valorar. Sin embargo, como les digo, lo que está más al alcance de la ecografía, así que la vamos a tratar de realizar inmediatamente después de la lesión, dependiendo de la experiencia, por supuesto, del médico de equipo que vaya a realizarla, aunque la recomendación es que esperemos por lo menos 48 horas que lo hagamos para poder ver imágenes adecuadas y tener un diagnóstico claro de la lesión. Si lo realizamos inmediatamente después de la lesión, no es el mejor momento o el más preciso al menos para ver la imagen detallada, aunque pensamos, ¿verdad? También que la resonancia magnética se podría realizar en cualquier momento si fuera necesario y si estuviera a disposición, porque nos va a aportar muchísimo detalle también. ¿Qué vamos a valorar entonces en las imágenes de resonancia magnética? Bueno, vamos a valorar lo que es afectación de tejido conectivo, la localización anatómica de la lesión, la distancia entre el origen, si es un isquiotibial, por ejemplo, la distancia entre la tuberosidad isquiática y la lesión que se da, o entre la espina ilíaca, si es el recto femoral y el vientre muscular o la región muscular que esté afectada, la rotura del músculo, el área, perdón, de sección transversal que requiere cada vez más o adquiere cada vez más relevancia del músculo afectado. Y podríamos decir en términos generales que una lesión más grande o más larga también se asocia a un return to play o una vuelta a la competición más prolongada, aunque el factor pronóstico clave sigue siendo y va a ser siempre la afectación de tejido conectivo que tengamos. Ahora, ¿cómo vamos a tratar entonces estas lesiones? Bueno, primero para eso, para ofrecer un tratamiento eficiente, es necesario que nosotros conozcamos los principios de reparación muscular.
y que podamos ajustar nuestro plan terapéutico a ellos. Así que tenemos que tener conocimientos sólidos, biológicos y fisiológicos para poder nosotros crear un plan de rehabilitación adecuado. Entonces, ¿cuáles son las tres fases que va a pasar el músculo? Hablamos de la fase aguda, de la fase regenerativa y de la fase fibrogénica. ¿Cuál es la fase aguda? Bueno, la fase aguda comprende desde el momento de la lesión hasta las primeras 24 o hasta 48 horas. La fase regenerativa va a ir entre las 24, 48 horas y 14 días posteriores a la lesión. Y la fase de regeneración va desde la segunda semana hasta la cuarta semana. Vean que hay ahí cierto traslape entre las fases también. Los objetivos del tratamiento y la rehabilitación van a ser, número uno, en primer lugar, eliminar sangrados, eliminar hematomas y podemos hacerlo de forma intervencionista, mejor aún, porque mejoramos o podemos disminuir el tiempo de recuperación, restableciendo el rango de movimiento sin dolor. En segundo lugar, vamos a tratar de alcanzar un nivel de funcionalidad que permita la tercera fase, una fase de regeneración, y además crear un programa de readaptación en el terreno de juego que reproduzca los movimientos y las acciones propias del deporte para después o para que después pueda volver a la competición el deportista. Entonces, vamos a ver los diferentes o las diferentes fases perdón, los diferentes objetivos según la fase en la que vamos a ir. Entonces, la fase aguda. El objetivo principal en esta primera fase va a ser restaurar el movimiento sin dolor. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, a través de descanso, por supuesto. Vamos a generar o a crear un vendaje de compresión, si fuera necesario, también. Terapia física es indispensable también. Los principales objetivos iniciales van a ser iniciar trabajo sobre el rango óptimo de movimiento y además o acompañar de isométricos o ejercicios isométricos. El masaje está contraindicado en este momento, no debemos masajear. En caso de lesiones menores, la rehabilitación va a empezar entre 2 o 3 días después de la lesión, ya que esto nos va a dar las posibilidades de trabajar la parte cognitiva del deportista también. Recuerden que esto no es solo la estructura biológica como tal, sino que hay que trabajar la cognición del return to play también, lo cual va a repercutir en el proceso final de adecuación del rendimiento del paciente. También hay una variedad de otros tratamientos que podemos usar en las primeras etapas de la lesión y podemos incluir antiinflamatorios no esteroideos en la fase aguda, pues son discutibles ciertamente debido a la asociación con la regeneración subóptima de miofibrillas y debido a que parece que aumentan los depósitos de tejido cicatricial, así que tienen su controversia. Así que como regla general, la analgesia que vamos a utilizar en estas lesiones es paracetamol o acetaminofén, como quieran decirle, es la mejor opción en la fase aguda para nuestros pacientes. Además, podríamos utilizar inyecciones de corticosteroides, pero por supuesto que tenemos que tener claro, ¿verdad? Que si son deportistas de alto rendimiento, está contraindicado, no deben usarse esteroides, son prohibidos por la WADA, por la Agencia Mundial Antidopaje. Ciertamente pueden dar algunas ventajas a corto plazo, como reducir el dolor, pueden hacer que el jugador sea más susceptible a una lesión después, posterior también, a largo plazo sobre todo. Y como les dije anteriormente, están prohibidas por la WADA. Tendrían que tener una justificación de un tratamiento que no puede ser reemplazado por otros. Además, podríamos utilizar plasma rico en plaquetas, que para lesiones musculares parece ser cada vez más común. Había cierta controversia, pero ahora se usa cada vez más en los diferentes centros deportivos. Y la teoría detrás de este tratamiento es que proporciona factores de crecimiento que luego van a ayudar a la regeneración muscular. Sin embargo, podríamos decir hasta el día de hoy que no tenemos datos convincentes que lo demuestren, o por lo menos que demuestren de forma consistente que mejore la recuperación de los tiempos de vuelta al deporte o el return to play en nuestros deportistas. ¿Qué hacemos en la fase subaguda? Los ejercicios en esta fase pueden ser útiles. Vamos a tratar de eliminar residuos de sangrado, evitar la formación de tejido cicatrizal en el área lesionada. Se pueden indicar masajes, varios tipos de electroterapia también que se puede utilizar. El programa tiene que basarse en ejercicios de estiramiento, ejercicios de fuerza, de estabilidad central o lo que se conoce como el core, en ejercicios neuromusculares, funcionales, en el terreno de competición lo antes que sea posible. La progresión debe ser individual, debe ser controlada por el dolor, por la función. En general, nosotros podemos decir que vamos a generar muchas repeticiones, pero con cargas bajas, y vamos a enfatizarlo tempranamente en esta fase. Luego la carga va a ir aumentando gradualmente y el número de repeticiones va a disminuir para generar precisamente una mayor carga.
Ponemos ejemplos, el uso de la bicicleta estacionaria o ejercicios en piscina, son métodos suaves, son métodos eficaces que pueden aumentar la movilidad. Así que un entrenamiento ligero, con una longitud de zancada más corta, eh, puede ser una opción básica también buena en estos deportistas para que comiencen su readaptación tan pronto como el dolor lo permita. Y por último, la fase funcional. La fase funcional, lo que vamos a tratar es de desarrollar programas de fuerzas. Vamos a tener aumento de ejercicios de estabilidad central del core y tareas específicas del deporte en el campo. Y esto va a ser la clave de esta fase precisamente. Es muy importante la relación con el entrenador o con el readaptador deportivo que tengamos también, porque es el paso previo a la inclusión con el resto del equipo. Así que tenemos que estar vigilando muy bien a nuestros deportistas. Vamos a hacer ejercicios específicos del deporte, entrenamiento de velocidad y de potencia y preparación, como les mencioné anteriormente, del return to play. Recordemos, solo para mencionar también que tenemos algunas lesiones que van a ser de manejo quirúrgico. Es raro, pero puede pasar también en el tratamiento de esas lesiones musculares. Sin embargo, algunas indicaciones específicas que los hay también pueden ser de beneficio, la intervención quirúrgica. Algunos cirujanos creen que estos tratamientos quirúrgicos con protocolos de rehabilitación posoperatoria deben considerarse o deben tomarse en cuenta si el paciente se queja de un dolor crónico que tiene ya 4, que tiene 6 meses en un músculo que previamente se lesionó, especialmente si ese dolor se acompaña de un claro déficit en la función muscular. En estos casos crónicos se debe sospechar creación de tejido cicatrizal y adherencias que limitan el movimiento, así que podríamos valorar la opción quirúrgica. Ahora, ¿cuáles son los criterios para el return to play? Número uno, la valoración de fuerza y flexibilidad. Si tenemos una valoración isocinética, sería ideal. Los criterios de imagen, que no son los únicos. Podemos tener una imagen incompleta, pero un paciente asintomático. Podemos tener imágenes perfectas con un paciente muy sintomático, las pruebas funcionales de campo también y el control de los posibles factores de riesgo. Y es que la vuelta a la competición, nosotros tenemos que entenderlo, tenemos que o definirlo como ese proceso de toma de decisiones que se realiza de forma multidisciplinaria, no es una decisión de alguien nada más, que trata de devolver a un atleta que haya estado lesionado o enfermo ¿a qué? A la competición. Así que para ayudar en la toma de estas decisiones, se utilizan cada vez más herramientas de alta tecnología para monitorear las cargas aplicadas en cada momento del proceso de readaptación, que nos ayuda a proporcionar principios, elementos básicos hasta que el atleta esté asintomático. Es decir, que podamos aplicar cargas fuertes, crecientes de manera progresiva hasta que haya una resolución total de la lesión. Entonces, tenemos que tener en cuenta diversos factores para el return to play. Por ejemplo, en los isquiotibiales, que son un grupo heterogéneo de músculos, tenemos que crear subgrupos musculares que den lugar a diferentes tiempos de descanso y de recuperación. Para garantizar ese diagnóstico preciso, tenemos que basarnos en el diagnóstico clínico y en segundo lugar en la ecografía y en la resonancia magnética donde esté disponible. El return to play tiene que individualizarse, tiene que ser individualizado basándose no solo en el tipo y la ubicación de la lesión, sino en qué, en la posición del jugador, en el campo, en las características anatómicas individuales de este jugador, sin olvidar lo cognitivo también, que hay que tenerlo en cuenta. Así que podemos sugerir que el retorno al return to play se debe guiar en el tiempo y vamos a dar algunos de las pautas o que recomendamos nosotros. Tenemos que tener en cuenta entonces el tipo y el lugar anatómico de la lesión. Tenemos que seguir el tiempo biológico de evolución. Para volver tiene que estar el paciente sin síntomas clínicos y es necesaria una prueba estática y una prueba dinámica de ultrasonido que demuestre una buena cicatrización del tejido. Además, tenemos que hacer una valoración de fuerza excéntrica explosiva que tiene que manifestarse o evaluarse de una manera específica para el deporte y relevante para la lesión. Existen diferentes tests según el diferente músculo también y usaremos el apropiado para cada uno de ellos. Además, tenemos que trabajar ejercicios, trabajos del core y de propiocepción durante la recuperación hasta lograr habilidades objetivas que sean relevantes. Por lo general, esto lo vamos a alcanzar más o menos a un 70% del tiempo que dura el programa de rehabilitación.
y el otro 30% vamos a fortalecer esas habilidades. Además, comúnmente se realiza una evaluación dependiendo del instrumento que tengamos, idealmente con GPS, con Wimo, con algún tipo de sistema de posicionamiento que tengamos también o de objetivar aceleraciones, desaceleraciones, distancia total, movimientos que podamos ver. Y es que esto debe demostrar parámetros específicos del deporte al que vamos a readaptar, del perfil previo que tenía nuestro jugador, el performance, el rendimiento que tenía ese deportista, y debe acompañarse de la ausencia de síntomas. Por ejemplo, un atleta debe poder correr a más de 21 kilómetros por hora sin síntomas, acelerar perfectamente a 3 a 4 metros por segundo y tener una tolerancia total al frenado, a la aceleración y a la desaceleración. Para esto también existen programas de prevención. Y es que hay un nivel creciente de evidencia que muestra que es posible reducir el riesgo de sufrir una lesión muscular en los diferentes músculos. Pongamos ejemplo nuevamente los isquiotibiales. Si bien hay menos datos con otros músculos, los isquiotibiales, repito, es el músculo más lesionado. Las estrategias que se han propuesto incluyen diferentes tipos de actividades de estiramiento, de entrenamiento de fuerza, nuevamente, ¿verdad? Repito, de trabajo de core y combinaciones, multiintervención de estos también. Así que nosotros tenemos que generar una intervención, una reevaluación y una identificación. ¿Qué es la evaluación? Bueno, es cuál es la situación actual de la lesión que tenemos, cuál es la situación actual de las estrategias de prevención que hacemos, cuál es la identificación, cuáles son esos factores de riesgo, los mecanismos de lesión, cuáles son las barreras y facilidades para los programas de prevención. Y la intervención es introducir estrategias de prevención, la planificación del contenido de las estrategias de prevención también. Así que tenemos diferentes intervenciones que podemos generar. Y aquí solo menciono parte de los FIFA 11 más, no lo vamos a mencionar en detalle, pero tenemos diferentes protocolos de trabajo y que han demostrado ser efectivos como prevención de la enfermedad muscular en el deporte. Ahora entrando a la tendinopatía en el deporte también tenemos que entender el concepto primero, y es que durante años se ha usado la palabra tendinitis para englobar cualquier entidad patológica que se ubica en el tendón, asumiendo que tenía una base inflamatoria y que precisamente justificaba el término o el uso de este término. Posteriormente, estudios histológicos y bioquímicos descartaron la presencia de marcadores inflamatorios, al menos significativos, como para causar síntomas, mientras que sí pusieron de manifiesto una marcada desorganización y degeneración de las fibras de colágeno del tendón, que incluso en microscopio se veía de color amarillento, una apariencia macroscópica que le decía degeneración mixoide o mucoide también, donde se veía fibrosis variable, nuevos vasos sanguíneos, fibras nerviosas, que también justificaban o parecían justificar al menos la clínica dolorosa, con lo que el término cambió a tendinosis y después a tendinopatía también. Según la localización anatómica de estas molestias, las vamos a clasificar en tendinopatías insercionales o entesopatías cuando la afectación está en la inserción del tendón con el hueso y en tendinopatías, como término general, cuando la molestia se localice en el cuerpo del tendón. Así que vamos a hablar de tendinopatía insercional o entesopatía y tendinopatía pura cuando es en el cuerpo del tendón. Y es que este cuadro clínico puede verse complicado también por inflamación. Es decir, podría existir inflamación, sí, pero más bien de la envoltura externa del tendón, el paratendón, que lo llamamos también. Se puede inflamar este tejido, se puede presentar de forma aislada. Eso se conoce como paratendinitis, ahí sí un término correcto, o de forma asociada a una tendinosis, que es tendinosis con paratendinitis. Así que hoy en día no existe un consenso, ciertamente, unánime, claro, pero son los términos que nos gusta para definir, al menos definir la patología como tal. Cada vez más deportistas recreacionales hay ahora en nuestros contextos y hay una exigencia elevadísima del deporte profesional, donde ahora las cargas son enormes, los juegos, los tiempos, los terrenos, todo genera un mayor estrés a nivel de los tendones.
Así que la prevalencia es alta en todos los grupos que practican deporte. En el fútbol profesional, por ejemplo, la tendinopatía rotuliana representa un 1,5% de todas las lesiones, mostrando una incidencia de 0,12 lesiones más o menos por cada 1.000 horas. Eso es muchísimo. Y en baloncesto esto aumenta más siendo la lesión que más tiempo saca a los basquetbolistas, no siendo la más común. La más común es el esguince de tobillo, pero sí la que más tiempo saca a los basquetbolistas. Así que tenemos que tener en cuenta muy bien estas lesiones, sobre todo porque tienen una tasa de recaída hasta un 20 a 30%. Así que son bastantes comunes. Podemos hablar también de la tendinopatía aquilea, que es un 2,5% de las lesiones, con una incidencia alta, con una residencia que puede rondar hasta un 27 a 30%, y tienen una incidencia, una prevalencia mucho más alta en otros deportes, como, repito, como el baloncesto, como el voleibol, como el atletismo también. Y en baloncesto, la tendinopatía rotuliana, y en voleibol se conoce como el jumper's knee o la rodilla del saltador, precisamente haciendo alusión a esa carga que se da en el tendón rotuliano, y usualmente por una mala técnica de salto, que es lo usual en esto también. Existen también tendinopatías específicas, por ejemplo, la cintilla iliotibial, que es frecuente en corredores de fondo, conocida como el runner's knee también, o la rodilla del corredor, la tendinopatía al manguito de los rotadores, que es habitual en deportes de lanzamiento, digamos overhead, por encima de la cabeza, como el balonmano, como el waterpolo, como el béisbol, como el tenis, ¿verdad? También, de manera que muchas de estas tendinopatías responden a un gesto deportivo específico, concreto, y otras son más habituales que otras también. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología del tendón. Así que se han propuesto diferentes teorías para explicar esta fisiopatología de las tendinopatías. En nuestro grupo, o aquí por lo menos en nuestra escuela, tenemos como válido el modelo de la tendinopatía continua que lo describió Cook y Purdom, que vamos a ponerlo aquí en la próxima diapositiva, que incluye tres estadios patológicos en el tendón: una tendinopatía reactiva, una tendinopatía en la que fallan los mecanismos reparadores y una tendinopatía degenerativa. Si bien es cierto, se describen tres estadios diferentes, existe una continuidad y un solapamiento entre ellos. No es que simplemente yo paso de un estadio, abro una puerta y paso al otro. No, sino que hay un traslape entre los procesos. ¿Qué es la tendinopatía reactiva? Bueno, se caracteriza por una respuesta proliferativa celular y de la matriz extracelular. No es inflamatoria, es decir, es no inflamatoria. Se debe a fuerzas mecánicas de compresión y de distracción sobre el tendón. Recordemos el orden y la distribución de la fibra colágena en el tendón, que no está hecho para movimientos de compresión ni de distracción, lo cual va a ocasionar un engrosamiento relativo de una parte del tendón. Esta parte ciertamente es reversible si la carga mecánica sobre el tendón desaparece. La segunda fase es la tendinopatía de fallo reparativo, donde ahí va a haber un incremento de la proliferación, sigue la carga, sigue la sobrecarga, el número de células, que son los condrocitos y los miofibroblastos, aumenta junto con un aumento también de la producción de proteínas. Estamos hablando de proteoglicanos, de colágeno, y esto va a llevar a una desorganización de las fibras de colágeno. Va a aumentar el colágeno de tipo 3, va a incrementar la matriz extracelular junto a una neoformación de vasos sanguíneos, de terminaciones nerviosas también. Esta neovascularización que se forma es la que está implicada con el dolor. Va acompañada de nervios también, aunque hay debate en la comunidad médica. Sin embargo, muchas veces parte de nuestra diana terapéutica es generar estrés o generar daño a esos vasos de neoformación, y vemos una respuesta adecuada en nuestros pacientes. Este estadio sigue siendo reversible también si se controlan las cargas físicas y si se realizan los ejercicios adecuados en este proceso. Y por último tenemos la degeneración o la tendinopatía degenerativa, que va a progresar a la desorganización de las fibras de colágeno y va a empeorar la desestructuración de la matriz extracelular, progresando a cambios ya celulares. Vamos a ver apoptosis de los islotes celulares, degeneración de los tenocitos. Vamos a ver áreas donde no hay células, áreas acelulares. Vamos a ver vasos de neoformación. Ya aquí es muy difícil obtener
reversibilidad. Y el dolor crónico va a ser habitual, va a ser ocasionado por citoquinas, por mediadores del dolor, por fenómenos de hipoxia, por cambios en el pH que se van a producir en los pacientes. Así que vamos a encontrarlo así, como lo podemos aquí, lo mencionamos nuevamente aquí, aquí anterior, en esta de aquí. Ok, también tenemos factores de riesgo. Y es que tenemos que tener en cuenta la etiología de la tendinopatía. Y es que la etiología es multifactorial. Los factores de riesgo a menudo los vamos a dividir en factores intrínsecos, que son los que van de adentro del cuerpo, y extrínsecos, que son los que actúan sobre el cuerpo. Dentro de los factores extrínsecos vamos a tener presentes, por ejemplo, los errores en la planificación del entrenamiento. Cuando aumentamos la intensidad de las sesiones de trabajo, cuando aumentamos el volumen total de entrenamiento, se va a dar una mala adaptabilidad del tendón a las cargas del trabajo. Y vamos a hablar de fuerzas repetidas que se van a generar, que van a generar una lesión, una tendinopatía como tal, una carga intensa repetida que va a generar cargas compresivas, cargas de tracción, que no van a tener tiempo de recuperación suficiente, es decir, vamos a obviar la necesaria recuperación entre las sesiones. Esto puede ser un factor de riesgo en la patología del tendón. Y en las tendinopatías insercionales se ha sugerido también que reducir la presión de la antesis es un aspecto importante en la prevención y en el tratamiento. Por ejemplo, donde Aquiles podemos usar una cuña supinadora de talón para disminuir el estrés sobre la antesis. Así que tenemos múltiples factores extrínsecos, pero también intrínsecos. Tenemos diferentes propuestos. Tenemos factores sistémicos como el sobrepeso, la insulinoresistencia, la diabetes tipo 2, la hipercolesterolemia, para la tendinopatía, por ejemplo, aquiliana. También han sido propuestas predisposiciones genéticas, existencia de lesiones tendinosas previas. Así que en cualquier caso o de cualquier forma que veamos, donde sí parece evidenciarse una relación bastante directa es con los factores mecánicos. Ponemos ejemplos. La recepción del salto horizontal está asociada a una mayor fuerza al tendón rotuliano que el aterrizaje vertical. Curiosamente, más que el salto hacia arriba, es el salto hacia adelante el que parece tener o generar más estrés sobre el tendón rotuliano. La postura, la función del pie, por ejemplo, una pronación dinámica que generan, también son factores de riesgo para las tendinopatías de miembros inferiores, entre ellos el Aquiles. El aumento y la disminución también de la amplitud del rango de movimiento de la dorsiflexión del tobillo está asociado con la tendinopatía de Aquiles en estudios prospectivos. La tendinopatía rotuliana también ha sido asociada con el incremento y con la disminución de la flexibilidad de los isquiotibiales, así que tenemos que trabajarlos directamente también. La sintomatología puede relacionarse directamente con los estadios que tenga nuestro tendón afectado, donde los vamos a mencionar. Entonces, tenemos diferentes estadios y diferente clínica que podemos manifestar. Y vamos a verlo aquí, la clasificación clínica del dolor. Entonces, vamos a devolverme un poquito aquí. Vamos a generar entonces el dolor relacionado con la carga, rigidez matutina y disminución del rendimiento. Pero, ¿qué vamos a ver en la clasificación del dolor? Bueno, en la tendinopatía grado 1 vamos a ver, esta es la clasificación de Blasina, Caroline Joby Carter, también ya viejita, de los 70, pero que clínicamente nos ayuda fácilmente a identificar estas lesiones. Y tenemos la grado 1, donde tenemos un dolor que aparece solamente después del ejercicio físico. Es una respuesta a la carga de trabajo y generalmente cede posterior con el reposo. La tendinopatía grado 2 es el dolor que comienza al inicio del ejercicio, que desaparece durante la práctica deportiva y que reaparece después de haber finalizado el trabajo. Y la tipo 3 tenemos la 3A, donde el dolor es continuo, interfiere en el desarrollo del ejercicio, provoca disminución del rendimiento, y la 3B es donde el dolor es constante incluso en actividades de la vida diaria. Así que el examen físico del deportista tiene que incluir todo esto. Si tiene un rango de movilidad doloroso, si a la palpación duele, si a la movilización del tendón genera dolor, si el tendón está engrosado, si hay dolor asociado al estiramiento, si hay dolor con la contracción activa o contra resistencia.
no sé si el cuádriceps o algún músculo relacionado con el tendón genera atrofia. Y por supuesto, las pruebas de imagen, donde podemos tener diferentes pruebas que nos van a ayudar, como la ecografía, la resonancia magnética, y por supuesto, tenemos que correlacionar todo esto clínicamente. Así que aquí podemos ver abajo un engrosamiento del tendón rotuliano, que ustedes lo pueden ver aquí a su mano izquierda, donde vemos un engrosamiento del tendón rotuliano, donde hay una hipoecogenicidad y diferentes lesiones que se están generando en el tendón. En algunos podemos ver también actividad Doppler aumentada, ¿verdad? Donde hay cuadros más crónicos también. Y la resonancia magnética también va a generar importante información, pero es una prueba económicamente más costosa, nos permite ver más detalles de los tejidos blandos, pero bueno, también tiene otras limitaciones como dura más tiempo para realizarse, las imágenes son estáticas, se muestra en tres planos, axial, coronal, sagital. Y es útil, por supuesto, pero es menos accesible. Así que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo vamos a manejar? ¿Cómo vamos a manejar esos principios de tratamiento? Entonces, tenemos una tendinopatía, es importante que diferenciemos el tratamiento, sea médico o sea terapéutico, en su fase aguda. Básicamente basado en fisioterapia, en trabajo en gimnasio de readaptación deportiva. Y tenemos que hacer la distinción entre una tendinopatía aguda versus una crónica. Así que en las tendinopatías que no responden a todas las medidas conservadoras, el tratamiento quirúrgico pues va a ser la última opción que podemos tener en cuenta. Entonces, ¿cómo manejamos una tendinopatía aguda? ¿Se pueden usar AINES? Bueno, hay poca evidencia respecto a la existencia de respuesta inflamatoria en las tendinopatías. Tal vez una tanda corta, 7, 14 días de AINES en la tendinopatía reactiva puede ser efectiva como primera línea de tratamiento en cuanto a control del dolor inicial, pero los AINES en tendinopatía crónica definitivamente no han demostrado ser una buena opción. Podemos usar analgésicos o anestésicos locales. Pocos analgésicos son suficientemente potentes para controlar el dolor y el uso de anestésicos locales inyectados en el tendón es una práctica que definitivamente no aconsejamos. Podemos usar corticosteroides. Se pueden colocar localmente corticosteroides. Parecen tener cierta efectividad a corto plazo a la hora de reducir el dolor, pero su efectividad en tendinopatías crónicas está en duda completamente. Además, tiene muy mala reputación las infiltraciones locales por su uso en fases inapropiadas, que básicamente se han usado mucho en estadio degenerativo. Y por supuesto por la inyección intratendinosa con el riesgo de rotura del tendón. Así que no es algo que aconsejemos, pero en una buena medida podría ser útil también en el manejo. Tenemos agentes esclerosantes como el polidocanol, inyección de grandes volúmenes de suero salino también, que se utilizan con la final de reducir el dolor a través de la disrupción neurovascular. Es decir, los neovasos tratan de dañarse en tendinopatías crónicas, pero tenemos poca evidencia que justifique su uso dentro de una primera línea terapéutica. El PRP es una terapia biológica con resultados que parecen ser prometedores todavía en esta parte, al igual que las terapias biológicas regenerativas como células madre, por ejemplo. Tenemos inyecciones locales también de inhibidores de la actividad de las metaloproteasas en la matriz extracelular, que es la proloterapia, lo que conocemos como proloterapia, que es inyecciones de diversas sustancias irritantes, puede ser fenol, puede ser agentes osmóticos como la dextrosa también, entre otros. Que si bien es cierto han demostrado algo de utilidad, siguen siendo efectos discretos y no podemos aconsejarlo de forma rutinaria en, ojo, repito, en agudo. Ondas de choque extracorporales no es una opción indicada como primera línea de tratamiento, solo se usan tendinopatías crónicas refractarias a tratamientos convencionales. Ok, ¿qué hacemos en la tendinopatía crónica? Como ya lo dijimos, no se entiende la tendinopatía como un proceso inflamatorio pasajero del tendón, sino como una patología crónica que va a evolucionar según los estadios y que obliga un manejo constante de las reagudizaciones dolorosas mediante herramientas terapéuticas que ya mencionamos, pero sobre todo
con una gestión adecuada de las diversas cargas físicas del entrenamiento. Es fundamental y mediante una gestión que podamos nosotros disminuir el estrés sobre el tendón, que introduzcamos una serie de ejercicios para realizar en el gimnasio también. A nivel bioquímico, el objetivo es reducir la activación o la sensibilización de los tenocitos. ¿Qué buscamos? Bueno, almacenar energía elástica para aumentar las señales celulares, que esas cargas físicas muy altas tenemos que tener en cuenta que van a generar muerte celular, así que tenemos que reducir esa actividad celular disminuyendo la liberación de citoquinas, de neuropéptidos, el depósito de proteoglicanos en la matriz extracelular, para que podamos prevenir una futura disrupción de la matriz y para que no se incremente o para que podamos tener un mejor incremento de la tolerancia progresiva a las cargas de trabajo. Estas cargas, si las logramos disminuir de forma adecuada, em, sobre todo, ¿verdad? Que no podamos o que no desencadenemos una respuesta reactiva mediante un buen trabajo excéntrico, van a ser la clave en la prevención y en el tratamiento de las tendinopatías. Así que tenemos que tenerlo muy, muy, muy en claro. Ciertamente las tendinopatías tienen una alta prevalencia en el deporte y tenemos que manejar bien las cargas de trabajo, teniendo en cuenta que la prevención es el pilar fundamental. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.